Aquí los conocemos como techos de chapa, pero quizás en tu país los conozcan como cubiertas o techos de lámina. Como quiera que sea, son una excelente opción para hacer la cubierta de una casa, porque básicamente es un techo liviano, muy fácil de instalar y en muchos casos es mucho más económico que otros tipos de techos. ¿Te gustaría saber si es una opción factible para tu casa? Soy el arquitecto Marcelo Seya y en este video te voy a contar lo más importante, todo aquello que tenés que saber para poder decidir. Quién sabe y quizás te sorprendas eligiéndolos para tu futura casa. Debo confesar que me llama la atención porque en muchos países, sobre todo de América, prácticamente no se conoce este tipo de techos. Por eso, como para nosotros es muy habitual aquí en Argentina utilizarlos como cubierta, vamos a arrancar desde cero y tratando de explicar desde lo más básico. La chapa simplemente es una lámina metálica a la cual se le hacen distintos tipos de plegado con distintos dibujos. Básicamente es para darle mayor rigidez. En este ejemplo vas a apreciar perfectamente cómo un simple plegado le da mucho más resistencia. En cuanto a la estructura de soporte, lo que soporta el tipo de chapas, básicamente tenemos que hablar de dos tipos de materiales, el soporte metálico y el soporte de madera. En la estructura de soporte metálico utilizamos básicamente este tipo de perfiles. Son perfiles llamados perfiles C, plegados con este tipo de forma. Estos perfiles se colocan cada 90 centímetros espaciados apoyándose en un extremo y otro del muro para luego recibir el soporte y fijación de la chapa. Es conveniente que esta distancia se trate de respetar en lo posible. Si bien uno espaciándolos a más de 90 centímetros va a soportar perfectamente bien, pero las posibilidades de que se empiece a curvar serán mucho mayores. Respecto a los perfiles que te contaba, mi recomendación es que trate de usar este tipo de perfiles, que son perfiles galvanizados, que tienen una protección para asegurar que no se oxiden en el tiempo. Caso contrario, vienen los perfiles negros. Se le llama así a este tipo de perfiles que no tienen ningún tipo de protección y que al cabo del tiempo ocurre esto que estás viendo aquí. Fíjate, esto se trata de un perfil negro que no tiene esta protección anticorrosiva, que ni siquiera ha estado expuesto a la intemperie, solamente al ambiente y se ha oxidado de esta forma. Por eso, aunque esto es un poquito más caro, la verdad que yo te recomiendo comprarlo porque si no, a este tipo de perfil le vas a tener que hacer un tratamiento anticorrosivo y luego una cobertura de esmalte. Por debajo, obviamente, después vas a tener que hacer un cielo raso o plafón, como quiera que lo llames, para ocultar toda la estructura que queda a la vista. En el caso de la estructura de madera, lo único que hacemos es reemplazar el mismo tendido de perfiles metálicos, en este caso por tirantes de madera. Obviamente este tipo de estructuras, como queda a la vista, va a precisar también, como en el caso anterior, un cielo raso para ocultarlo. Salvo que reemplaces esta estructura así como estaba planteada por una tirantería de madera y entablanado a la vista, como en las imágenes que estás viendo. La estructura de tirantes, por encima con la colocación de un entablonado, por encima de ello las clavaderas sobre las cuales se fija la chapa y la terminación de chapa color. En este caso, obviamente, el cielo raso pasa a segundo plano porque lo que queda a la vista es lo mostrable, los tirantes de madera y el entablonado. Hablando de los distintos tipos de chapas, en principio hablemos de los materiales. Se ofrecen en distintos tipos de materiales, por ejemplo en fibrocemento, chapas plásticas que pueden ser transparentes o translúcidas, pero aquí en este video quiero ocuparme de las que más se utilizan para los techos, que son las chapas metálicas. Hablando del plegado particularmente, digamos que hay dos grandes familias, la de plegado acanalado, que también se llaman sinusoidales, que tienen esta forma ondulada, y las de plegado trapezoidal, que son chapas más planas que tienen una cresta en forma de trapecio. Por su color se dividen en las chapas naturales, como son las galvanizadas y las aluminizadas, ojo que ya vamos a hablar sobre eso, y por otro lado están las chapas color, que ya vienen con un tratamiento de prepintado en fábrica que le da esas características de color negro, gris, verde, rojo, azul. Seguramente estás pensando en tu casa, pero hasta ahora lo único que hiciste, Marcelo, es una descripción de lo que
de un catálogo. Yo quiero saber realmente cuáles son las mejores chapas para mi casa. Bueno, no te voy a defraudar, por eso vamos a tratar de ir respondiendo algunas de las consultas más frecuentes que suele haber sobre este tipo de techos. ¿Cuáles son mejores, las chapas sinusoidales o trapezoidales? Yo debo confesar que en este punto hay muchas discrepancias, por eso yo te voy a contar lo que yo opino y voy a tratar de fundamentarlo para ver si coincidimos en este aspecto. Puede que en definitiva no acuerdes conmigo, pero al menos razones te voy a dar. Si hablamos de la resistencia, digamos que no hay grandes diferencias. Personalmente, si yo tengo que decir, prefiero las acanaladas. Las chapas trapezoidales tienen esta parte plana que suele ser más deformable cuando uno las transita. Ojo, hay que aclarar una cosa, no son para transitar, pero puede ocurrir que al tener que transitar por encima del techo, esto se pueda llegar a abollar. En cuanto a la cantidad de agua que pueden evacuar, acá hay un dato bastante curioso que no siempre es tenido en cuenta. Si consideramos que el agua circula por la parte baja del plegado, te darás cuenta, por ejemplo, en este caso, que la sección por donde puede circular el agua en este tipo de chapas es bastante menor que la que tienen las chapas trapezoidales. ¿Ves? Por ejemplo, en este caso podrás comprobar que la sección acá por donde circula el agua es bastante mayor que lo que ocurre en las chapas acanaladas. Ahora, ¿esto es un problema? Bueno, no, en realidad no es un problema. En la única circunstancia que te diría que habría que tenerlo muy en cuenta es cuando tenemos pendientes demasiado largas, donde el agua se empiece a acumular desde la punta hacia el otro extremo y pueda llegar a venir mucha cantidad de agua en un corto tiempo. Pero en general te diría que no es un hecho de cuidado. Respecto a la impermeabilidad, en este caso las aguas están más divididas. Hay muchas opiniones al respecto y yo he hecho un análisis un poco más detallado en este video que te dejo aquí sugerido para entender un poco cómo funciona un plegado y otro. Pero en general vamos a lo básico. Lo lógico sería fijar las chapas en la parte superior del plegado. En este sentido, las chapas trapezoidales, como tienen esa parte plana, son más propensas a abollarse y al abollarse también generan mayor posibilidad de filtraciones o goteras hacia el interior. La lógica diría que las chapas deberían fijarse en la parte superior, que es por donde no circula el agua, cualquiera de los dos sea el plegado. Yo sé que en tu casa estarás pensando, no, pero las chapas trapezoidales se fijan en la parte inferior. Pero yo pregunto desde la lógica, este es el lugar por donde circula toda el agua. ¿No sería lógico, insisto, y valga la redundancia, fijarlas o agujerear una chapa en el lugar donde hay más cantidad de agua? Sé también que vienen unos soportes o separadores especiales que son plásticos que se colocan debajo de la cresta que evitan que esta chapa se abolle. Ahora pregunto yo, estos separadores tienen un costo y obviamente, como te darás cuenta, la colocación, tener que colocar un separador o un distanciador debajo de cada lugar donde vayas a colocar un tornillo implica mayor trabajo, mayor costo de materiales, mayor costo de mano de obra. Por eso, en este sentido, no me caben dudas que la chapa acanalada es mucho mejor. ¿Chapa común o chapa color? Aquí hay un dato clave. La chapa de color es básicamente una chapa común a la cual se le ha dado un tratamiento de prepintado en fábrica. Pero, o casualidad, esto ocasiona que esta chapa sea un 60% más cara que una chapa común. Desde este punto de vista, y si el techo de tu casa no va a quedar visible, no va a ser exhibible, ¿vale la pena gastar en una chapa color? Es verdad también que las chapas color suelen ser un poquito más durables que las comunes, pero esto nunca justifica semejante diferencia en los costos. Por el contrario, si tu casa va a tener techos inclinados a la vista, los vas a utilizar esto como un recurso de diseño, sin dudas, la elección debería ser la chapa de color. Chapa galvanizada o aluminizada. Yo sé que en tu casa estarás pensando, uy, tanto lío para elegir una chapa, pero insisto con esto, vale la pena tener en cuenta estos aspectos porque ni más ni menos es probable que estés eligiendo el futuro techo de tu casa, por lo cual estos datos realmente sirven. Hecha esta aclaración, digamos que la chapa, lo que se conoce como chapa galvanizada, es una chapa de hierro que se ha sometido a un proceso de galvanoplastia, pero olvídate, básicamente es un proceso para darle mayor resistencia a la corrosión. Por el contrario, la chapa aluminizada es una chapa natural, común, que ha sido sometido a un proceso de recubrimiento con una lámina que está formada en un 55% de aluminio y en un 45% de zinc. Esto le da mayor resistencia a la corrosión que en el caso anterior y también una mayor brillantez, si se quiere, lo que a la larga termina siendo una ventaja porque tiene mayor efecto de rechazar la radiación solar y por lo tanto no transmitir tanto el calor.
Algunos fabricantes hablan de que la chapa aluminizada tiene una duración 6 veces superior a la galvanizada. Yo tomaría este dato un poco con pinzas, porque en realidad pienso con un poco de lógica, tampoco llevan tanto tiempo en el mercado como para hacer verificable este tipo de números. Pero en general, si tuviera que elegir, prefiero elegir la chapa aluminizada por sobre la galvanizada. ¿Cuál es la caída mínima que debería tener un techo de chapa? Y aquí te adelanto, como en el caso anterior, va a haber 1000 tipos de opiniones, pero yo te voy a contar la mía, pero en realidad no para que te quedes con esta opinión, sino para que lo razonemos juntos y te vas a dar cuenta por qué creo como creo. Algunos opinan que la pendiente mínima de un techo debería ser alrededor de un 3%. Esto quiere decir de 3 centímetros por metro de caída. En realidad, eso está correcto, pero también hay otros que dicen que la pendiente mínima debería ser entre 15 a 20%, o sea, 15 a 20 centímetros de caída por metro. Y también está bien, pero aquí hay un hecho que cae de maduro. Mientras mayor sea la caída, más rápido va a escurrir el agua. Si te toca el caso de que tu techo esté con mucha mugre, basura, hojas, caso típico en los cambios de estación, seguramente a una baja pendiente habrá que sumarle esta basura que va a estar estancando y demorando la salida del agua, con lo cual va a haber muchas más posibilidades de que esta agua penetre por los tornillos de fijación. Esto se suele agravar aún más en los casos en los cuales tenemos solapes de chapa, es decir, chapas unidas por tramo. Y en este sentido hago una aclaración. Las chapas vienen por fábrica hasta largos de 13 metros. No tiene ningún sentido estar haciendo uniones cuando podés usar directamente un tramo completo. De esta forma vas a evitar que, por ejemplo, el viento pueda llegar a hacer pasar la humedad o el agua entre los puntos de solape. Pero para no irme con tantas vueltas, yo te recomendaría que en los casos de que vayas a utilizar la chapa con una pendiente mínima, no utilices pendientes menores a 8 o 9 centímetros por metro. De esa forma el agua se va a escurrir más rápido y las posibilidades de que haya filtraciones van a ser muchísimo menores. Hablemos un poco de los espesores. Seguramente si vas a ir a comprar al mercado te van a preguntar ¿chapa número 25 o 27? En realidad lo que te están preguntando es ¿qué espesor es la chapa que querés comprar? Al contrario de lo que la gente puede suponer, la chapa número 27 es más fina que la 25. Una chapa 27 tiene 4 milímetros de espesor, en tanto la chapa 25 tiene 5 milímetros de espesor. Obviamente, desde este punto de vista, uno debería elegir la chapa de mayor grosor, o sea, la chapa número 25, porque a mayor grosor, mayor resistencia. ¿Necesitan aislamiento térmico? A ver, aquí no es una cuestión de elección. Las chapas sí o sí necesitan alguna aislación térmica. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un techo de láminas, una lámina metálica, y el metal es muy buen transmisor del calor y del frío. Es imposible no aislar una cubierta de este tipo si debajo queremos tener un ambiente confortable. Yo aquí te voy a dejar un video donde habla de los distintos tipos de aislantes térmicos y las formas de aislar un techo de chapa, pero te adelanto en líneas generales que los más usados son la lana de vidrio, la lana de roca, las fibras de celulosa, el poliestireno expandido, el manto de polietileno y el spray de poliuretano. Cualquiera sea el aislante que utilices, yo te voy a dar dos recomendaciones que son muy importantes. En principio, que la aislación térmica esté lo más cerca posible, por no decir pegada al techo. ¿Por qué? En el caso de que analicemos la situación en verano, lo que debemos tratar es de que el calor va a atravesar y va a llegar a la cámara de aire. Lo que tenemos que evitar nosotros es que esta cámara de aire se llene de aire caliente, por lo cual lo mejor y lo más efectivo es que la aislación esté lo más cerca posible del techo de chapa. Por otro lado, en invierno sucede algo parecido pero con otras consecuencias. Si nosotros tenemos el techo de chapa y este es el cielo raso, esta parte que media entre chapa y cielo raso está llena de aire húmedo. Ese aire húmedo, cuando choque con la superficie fría, invierno, de esa lámina metálica, se va a condensar y va a empezar a gotear aunque no llueva. Por eso, en ese sentido, lo mejor es pegar el revestimiento o acercarlo lo más posible al techo de chapa, de tal forma de que ese aire húmedo que queda en la cámara de aire no se condense sobre esa lámina fría. Y otra cosa muy importante, no tomes el gasto en aislación térmica como un gasto, sino que es una verdadera inversión. Una inversión que te va a hacer ahorrar dinero que no te vas a gastar en combustibles o en energía para calefaccionar o refrigerar esa casa. En definitiva, ¿cuál es la mejor chapa para un techo? Analicémoslo desde dos puntos. Si el techo va a quedar a la vista,
lo más indicado es que elijas una chapa color. Si lo vas a utilizar como un elemento de expresión visual, diría que lo mejor es que fuera color. Y desde el punto de vista del plegado, personalmente prefiero la canalada porque me da una apariencia más uniforme. Pero podemos o no coincidir, estamos hablando puramente en este caso de estética. Ahora bien, para el caso en que el techo no quede a la vista, con esa apariencia clásica de techo que parece plano, no vale la pena gastar en chapa color. Para gastar un 60% más de material, lo ideal es la chapa común. De preferencia yo elegiría la canalada porque es mucho más resistente y menos propensa a la formación de filtraciones. Por otro lado, elegiría la aluminizada, que es la que tiene mejor resistencia a la corrosión y mayor vida útil. Y hablando de la estructura de soporte, yo elegiría una estructura metálica con un cielo raso por debajo. Nos gustaría conocer tus opiniones respecto a tus experiencias con el uso de este tipo de techos. Hay mucha gente que lee los comentarios y esto siempre enriquece lo que ya dijimos en el video. Por otro lado, ya estamos acercándonos a paso firme al 500.000 de suscriptores, una locura. Por eso, si querés formar parte de esta gran familia en la cual nos estamos ayudando entre todos, te dejo aquí el botón para que te suscribas al canal y que luego de ello sigas viendo este video que según YouTube es el que seguramente te va a resultar más útil. Gracias por haber llegado hasta aquí, un abrazo grande y nos vemos pronto.